brindar a todos y cada uno de ustedes el acompañamiento que es usual en Colcop para las oportunidades que traigan los distintos movimientos de la economía, en el legislativo, en el área de supervisión, en el área política, y siempre serán temas coyunturales y estratégicos de interés general y exclusivo como mecanismo de Colcop o como canal de Colcop para las organizaciones asociadas. El país inició el año con mucho movimiento, con grandes retos en materia económica, en materia política y social, todos ellos con grandes implicaciones para el aparato productivo del país. En especial esta reforma laboral que fue radicada en días pasados, el 16 de marzo para ser exactos, proyecto que creemos y sentimos que impactará todos los ámbitos de las organizaciones y de la economía en general del país, en materia de empleo, en materia de sostenibilidad, en materia de inversión, crecimiento económico, entre otros muchos impactos que tendrá. Es por ello que desde Colcop, como es política, como es costumbre, tomamos la iniciativa de realizar espacios como este TOL para traer, yo creo que esta será la primera de varias entregas y varios espacios como este, para tener un entendimiento, realizar un análisis y reflexionar sobre los más relevantes aspectos que contienen estos 76 artículos y, ¿por qué no?, a través de nuestra mesa jurídica, como ya lo hemos venido haciendo en anteriores oportunidades, poder escalar esas observaciones, esos comentarios, y no solamente, como hablábamos con Cristian hace un momento, decir esto no aplica, sino cómo aplicaría mejor para que todos de la mano construyamos lo que se requiera y que haga que avancemos en materia laboral, pero buscando la menor afectación al aparato económico y productivo del país. Y pues ese ha sido nuestra política, ha sido nuestro valor de apoyarlos a ustedes en todos estos proyectos o representarlos mejor para que hagan el tránsito en el legislativo. Bueno, sin más preámbulos y como es costumbre, como les decía, de traerles a los mejores expertos en los temas que se tratan. En este espacio no es la excepción y tengo el honor, y más que el honor, el gusto de presentarles y darles la bienvenida a alguien que ha participado muchísimo de todo lo que tiene que ver con esta reforma, que entiende la problemática de nuestro sector porque tiene que ver con mucho de nuestro sector. Entonces, pues qué mejor que Cristian Acero. Él es, ya están viendo ahí su bio. Él es conocedor, como les decía, de esta reforma, es abogado graduado con honores, con reconocimientos especiales del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia, es miembro del Comité de Abogados Laboralistas de AmCham y de la ANDI aliado nuestro en muchos espacios. También es miembro del Comité de Propuestas Normativas también de la ANDI. Tiene una gran experiencia en materia de flexibilización laboral, de la que hemos conversado tanto en nuestros espacios con la ANDI, y de tercerización, nuestro sector en la gran mayoría. Hoy en día es director legal de Manpower, un aliado nuestro para muchos temas de talento. Cristian, es un gusto que nos acompañes a esta importante sesión. Mil y mil gracias. Antes de que comencemos, les voy a sugerir que las preguntas, porque estamos seguros que habrá muchísimas preguntas, las vayan registrando en el chat.
y estoy segura que tan pronto acabemos, porque a Cristian esperamos le rinda mucho hacer este repaso por estos 76 artículos, por lo más relevante, entonces las estará contestando. Y si no alcanzamos, a los correos que ustedes registraron, valga la redundancia, cuando se registraron, las estaremos o las estaremos publicando para todo el grupo. Mil gracias, disfrutemos, aprovechemos este espacio, hagámoslo nuestro. Cristian, el micrófono y la pantalla son tuyos. Señora Gloria, muchísimas gracias a todo el equipo de Colco por esta invitación. A nosotros, pues, Cristian García, como me presentaban, es un honor como Manpower Group estar presente con ustedes y conversar sobre este tema que en este momento lo que representa es una incertidumbre, ¿cierto? Porque lo que vemos es que en estos momentos lo que se genera en todas las personas por los proyectos que se presentan, por lo que pasa, por lo que se dice en Twitter, por lo que se dice en Instagram, entonces esto empieza a generar en las personas un sinnúmero de situaciones que empiezan y para dónde vamos, cómo vamos a quedar. Yo creo que el panorama en este momento podría llamarse como alentador. ¿En qué sentido? En que las reformas han sido presentadas y no han sido discutidas de inmediato. Hemos visto que muchos de los partidos de gobierno han estado en su momento diciendo yo no acompaño o nos vamos a demorar, no vamos a presentar. No ha sido una presentación del todo concertada y que sea inmediata, sino que se vienen unos momentos decisivos en los debates en los cuales en virtud de ese diálogo social tripartito que tenemos en Colombia para conversar sobre todos los temas laborales, se puedan hacer las modificaciones, se puedan hacer los comentarios, se pueda llevar a que la reforma realmente responda a los dos puntos esenciales, que son la generación y la formalización del empleo. Porque en este momento, como es tal y como está redactada, esta reforma lo que pretende es dar respuesta a los más de 15 millones de empleos formales que existen en Colombia, ¿cierto? Y no a la masa general viendo la tasa de informalidad de 2 dígitos que tenemos en nuestro país. Entonces, con este preámbulo, hablándoles desde la oportunidad, hablándoles desde ese momento que tenemos para proponer, conversar, ser actores principales, es que se viene el análisis de la reforma. ¿Y cómo hicimos el análisis de la reforma en la compañía? Lo hicimos basado en el derecho individual, porque si lo individual no viene lo colectivo. Ya después de lo colectivo, ya cuando se trate, vendrán todo lo que pase, pero creo que los primeros capítulos de esa reforma son necesarios y son primordiales para saber efectivamente lo colectivo cómo quedará tanto a partir que entre en vigencia, porque se supone que la reforma tiene que estar aprobada en junio, ¿verdad? En su último debate, al no ser una norma estatutaria, si no se van a surtir los debates, uno en este mes, dos en mayo y el último en junio, en el caso tal de que la lleguen a apoyar y lleguen a modificar. Pero todos sabemos que en Colombia cuando se presenta una norma, sale algo completamente diferente, porque en el Congreso empieza la negociación, el por qué sí, conveniencia y demás. Entonces, sin más preámbulos, señora Gloria y todo el equipo de Colco, vamos a empezar con esta pequeña presentación, agradeciendo de antemano esta invitación que nos hicieron, porque para nosotros es un gusto poder hablar de estos temas y que las personas puedan conocer en qué estamos, cómo estamos y qué estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar con este proyecto de reforma y en unos grandes bloques. Esos grandes bloques son, empezamos con los contratos de trabajo, qué pasa con la tercerización, después vamos a hablar qué pasa con la automatización, las plataformas digitales, la descarbonización, que son temas que pues se vienen en boga, pero sin embargo, pues para, como se dice coloquialmente, masticarlos, vamos entre la descarbonización, la automatización, todo este tipo de cosas que son conceptos nuevos que salen en la jerga de nuestra normatividad laboral sabiendo que nuestro código tiene muchísimos años, que respondía a necesidades completamente diferentes y que en este momento estamos llamados es a generar una reforma que responda a las necesidades económicas no solo de un país, sino de la economía sin desconocer derechos laborales. Eso es completamente claro para todas las partes, que todos los trabajadores tienen unos derechos, pero siempre tienen que ser acordes con la realidad que está viviendo un país y cómo está moviéndose la economía a nivel mundial. Entonces vamos a empezar con esos tipos de contrato. Si ustedes se dan cuenta en la reforma empezamos ya teniendo dos contratos de trabajo nuevos, que es darle categoría al contrato de aprendizaje como contrato de trabajo y el contrato agropecuario. Entonces se le suman en esta lista pues los contratos a término indefinido, que ahora va a ser la regla general, según la reforma. Toda la relación laboral que se quiera sustituir es la regla general, no quiere decir que sea obligatoria, pero se quiere que sea así. Y uno de los puntos más importantes es que el trabajador podrá darlo por terminado, dando un preaviso de 30 días para que el empleado lo reemplace. Aquí la gran incógnita que surge entonces es, de acuerdo a la reforma, estamos hablando sobre lo que se va a presentar y lo que no se ha discutido.
es, en estos 30 días yo podré suscribir en el contrato de trabajo una cláusula en la cual me diga que si el trabajador no me preavisa en 30 días no se puede terminar el contrato, y de hacerlo yo le puedo cobrar una indemnización por eso. Son de los grandes interrogantes que surgen y uno dice, sí, claro, lo puedo hacer, porque si tiene la obligación, yo como empleador dentro de un acuerdo de voluntades podría llegar a hacerlo. El contrato a término fijo, ¿qué pasa? Sabemos cómo es el contrato actualmente de término fijo, contrato de término fijo inferior a un año, que tenemos las 3 prórrogas, posteriormente se vuelve a un año, y de ahí para adelante se empieza a prorrogar no por menos de un año. Entonces, ¿aquí qué va a cambiar? Pues ya sabemos que por escrito y se debe especificar una necesidad y se la reforma. La gran pregunta que surge aquí, especificar una necesidad, pues se supone que el contrato a término fijo habla de un término, no de una necesidad. Por ende, especificar una necesidad está como mezclando dos cositas, un contrato por hora labor, un contrato a término fijo, que creo que es de las cosas discutibles que uno puede decir, puede perderse la naturaleza jurídica del contrato a término fijo. Ahora, ¿qué pasa con el término con la reforma? Va desde un mes hasta 2 años. Ese es el término que va a tener el contrato a término fijo, y la vigencia total, incluyendo todo eso, no puede exceder los 2 años. De lo contrario, pasaría a ser un contrato a término indefinido. Y lo mismo que ocurre con el contrato a término indefinido, también vamos a, como existe actualmente, la obligación del preaviso para la terminación 30 días antes del vencimiento del término. El contrato por hora o labor no es que se elimine, muchos decían se va a eliminar, se va a acabar, no. Todos estos contratos siguen, sino que en la reforma la regla general y lo que dicen, bueno, vamos a hacerlo el término indefinido como la regla general y el resto las excepciones, pero siguen en el mundo laboral de acuerdo a las necesidades que se vayan necesitando en las unidades empresariales. Por escrito, pues no faltaba, pues esto debe ser por escrito. Actualmente en la legislación laboral, si un contrato se celebra de forma verbal, se entiende que es término indefinido. Entonces no había la necesidad de decir que sea por escrito. Debe describir detalladamente la hora o labor. Se supone que un contrato por hora o labor debe describir la labor, o si no, adolecería de esa calidad de hora o labor y pasaría a ser posteriormente en una discusión ante la jurisdicción ordinaria de demostrarse en un contrato a término indefinido, y que su objeto debe satisfacer una necesidad temporal y determinada. Pues si es por hora o labor, se sabe que la hora o la labor termina. Entonces son cosas que recalcan que no eran necesarias, pero sin embargo lo quieren hacer en la reforma. Y como les mencionaba, al contrato de aprendizaje, que estaba regulado como esa posibilidad que se le da a ese aprendiz de poder entrar al mundo laboral y adquirir experiencia, ahora le dan ese atinante de laboral. Entonces, primero le dan la característica de contrato laboral a término fijo, ¿verdad? Y que la remuneración no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, ¿dónde están los comentarios? Y entonces, ¿qué va a pasar con los aprendices? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer? Al ser un contrato laboral, ya le aplican todos los derechos de un contrato laboral: prestaciones sociales, fueros de estabilidades ocupacionales reforzadas, pagos al sistema integral social, integral de la seguridad social. Entonces, nacen esas necesidades en el contrato a término de aprendizaje. Ahora nos vamos a referir a cada uno de esos cambios en los contratos, como estaban, ahora lo hablábamos, ahora antes de poder contactarme con ustedes era con la señora Gloria decir, venga, ¿cómo estaba y cómo va a quedar? Entonces, por eso esos cuadros comparativos. El contrato a término indefinido sigue la misma, la duración es indeterminada, tal cual está en el artículo 45, con la reforma sigue igual. Ahora la novedad, ¿qué es? Pues en este momento no es necesario un preaviso por parte del trabajador con 30 días de anticipación. Con la reforma va a haber un preaviso, o debe haber un preaviso de 30 días por parte del trabajador para terminarlo de forma unilateral. Antes el contrato, por su celebración, no era que el Ministerio del Trabajo estuviera encima verificando cada relación laboral si el efecto era a término indefinido. Ahora no, con la reforma lo que se pretende es garantizar que los contratos indefinidos sean la regla general. Entonces, pues en ese, digamos, entre comillas, derecho de la estabilidad laboral que le da cualquier tipo de contrato, pero en este caso el ministerio va a poder llegar a una empresa y decir, bueno, ¿qué tipo de contratos tiene usted? ¿Por qué no indefinido? ¿Por qué esto sí es la regla general? Entonces se abren esas pequeñas facultades al Ministerio del Trabajo para verificar efectivamente si en su empresa se están llevando contratos a término indefinido como regla general, y deberá usted explicar y especificar el por qué tiene contrato a término fijo o contrato por obra o labor. Eso es lo que nace con la reforma. Ahora bien, ¿qué tenemos? Dense cuenta aquí en el contrato a término fijo. Si nos damos cuenta nosotros, pues ya siempre ha sido pactado por escrito, ¿cierto? Pues los requisitos por formales que le dan en este momento era solo definir un término, está por X a X tiempo y no más. Ahora con la reforma, como les mencionaba al inicio, es especificar una necesidad temporal
pues, y que tenga relación con la finalización del contrato, cuando lo importante en un contrato a término fijo, que es de término, es el plazo pactado, no describir la necesidad. Entonces ahí es donde estamos nosotros haciendo los comentarios diciendo que no se confundan dos contratos de trabajo, que es el por obra o labor del contrato a término fijo, porque cada uno tiene una naturaleza jurídica distinta. Actualmente, como les comentaba, 3 años, hasta por 3 años el contrato a término fijo. En la reforma laboral va de 1 a 2 años, ya sabiendo las consecuencias que le mencionaba actualmente, que dice pasa de los 2 años, pasa a ser un contrato a término indefinido. Las prórrogas, en este caso, pues eran automáticas y se siguen siendo automáticas de acuerdo al plazo pactado, ¿verdad? Sabemos qué pasa con las 3 prórrogas si son inferiores a 1 año, que estas después se vuelven ya solo de 1 año y bueno, eso es lo que pasa en cuanto a término fijo. Y ahora lo que pasa en la prórroga es que se puede prorrogar hasta 2 años y que automáticamente a partir del segundo se vuelve a término indefinido, ¿cierto? Le hablaba de las prórrogas, que son las 3 prórrogas, y en la reforma laboral que nos dice, la vigencia total no puede superar los 2 años. Puedo hacer N número de contratos, pero no puede superar los 2 años con la misma persona. Si supera ese número, ya se vuelve contrato a término indefinido. El preaviso para la terminación por parte del empleador sigue incólume, no lo han cambiado. Tenemos que avisar con 30 días de anticipación a la terminación del plazo fijo pactado para que no se nos prorrogue. Ahora, ¿qué pasa? Actualmente no hay un incumplimiento que sea por escrito, por la necesidad, que sí se acordó, sino esos tipos de situaciones no existían. Si no existe ahora la definición de esa necesidad temporal, si él no está acordado por escrito, pactado, el preaviso y demás, pues el contrato se tiene a término indefinido, que es grande los cambios de lo que le quieren dar matices a la reforma laboral, mostrando que el contrato a término indefinido es lo que da una estabilidad laboral. Pues muchos se preguntan, y todo esto es de contexto nacional, muchos hemos visto noticias en las cuales hay hospitales del estado donde hay colegios que los profesores tienen contratos a término indefinido y sus salarios no son pagados durante 6, 7, 8 meses y uno dice, bueno, por el hecho de tener un contrato indefinido ya eres formal. No, la OIT ha establecido que sí existen los contratos de permanencia, pero no es la única, no es la única, el único requisito para ser estable, es también tener derecho a un salario mínimo legal, tener acceso a la seguridad social, al sistema y todos los aportes que devienen de un contrato de trabajo. Entonces, démonos cuenta que aquí se le está dando una tinente que solo lo que hace que sea una relación laboral permanente, que brinde estabilidad, es que sea a término indefinido. De ahí para allá los otros conceptos como pagos, salarios, vacaciones y demás, como que pues se desprenden del mismo, pero la regla general es que existe el contrato a término indefinido. En el contrato por obra o labor es muy chévere identificar que tenemos la posibilidad nosotros de tener aquí entonces. Ya sabemos que es pactado por escrito, como les explicaba. La obra o labor siempre ha sido un requisito para especificarlo porque tú tienes que identificar qué labor o qué obra voy a ejecutar. Si adolece de una obra o labor, el Código Laboral actualmente dice, pues en ese principio indubio pro operario, la duda siempre a favor del trabajador, pues si usted celebró un contrato por obra o labor que no tiene una obra o labor, entonces se entiende para efectos laborales que es un contrato de término indefinido, ¿cierto? Pero entonces eso ya lo tiene y estamos iguales actualmente y tenemos que especificarla. Siempre hemos tenido que especificarla. La duración que es lo que dure la realización de la obra o de la labor. ¿Y por qué? Pues tiene que ser determinada en el tiempo para yo poder definir cuándo se termina y cómo se termina. Ahora, si no, en este caso, si no está por escrito, si no se especifica la necesidad por hora o labor, ya por ley se entiende que el contrato es a término indefinido y entonces de inmediato, como inmediata consecuencia, ya sin necesidad de ir a un juez laboral para discutir la naturaleza de un contrato, se establece que por ley entonces estamos al frente de un contrato a término indefinido que de manera inmediata es el reconocimiento y aplicación del mismo. Ahora, si lo que vemos nosotros es con este bonito cuadro que les estoy mostrando, donde voy moviendo yo la presentación de un lado para el otro, vamos viendo aprendizaje. El contrato de aprendizaje, como ustedes saben, eso fue un contrato especial creado por la ley 789, donde se permitía que ese estudiante independiente en su práctica ya lectiva uno pudiera decir, venga, traigamos a este muchacho para que pueda adquirir las destrezas y pueda tener la experiencia necesaria para enfrentarse al mundo del trabajo, ¿cierto? Era donde se pagaba, había una empresa patrocinadora, donde había una empresa que proporcionaba un auxilio, donde se daba todo el espacio, donde el estudiante llegaba, estudiaba, hacía sus cosas, aprendía, adquiría experiencia, pero entonces ahora con la reforma laboral nos dice que no,
No, señores, ya no es una modalidad de contrato especial, tiene que ser laboral, ¿cierto? Será a término fijo y su remuneración no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, claro, cuando se vuelve un contrato laboral, por eso les decía que nace un nuevo contrato laboral, uno de los dos que les voy a explicar. Entonces uno dice, bueno, entonces aplica todo el Código Sustantivo del Trabajo, por ende todos los derechos que se desprenden de un contrato de aprendizaje, pues va a aplicar toda la ley laboral sin ninguna preocupación. Aquí no estamos hablando de decir, es que estamos nosotros en este momento basados en que si era laboral o no. Tenemos claro comunidades empresariales que cuando la norma aplica hay que aplicar y la aplicamos en debida forma, pero lo que hablamos es de la flexibilidad y de ese miedo que tienen los empleadores actualmente, porque pues como compañía, y los invito a que consulten nuestra página web, tenemos estudios donde hablamos de la escasez de talento, donde nos encuentran las personas con las habilidades necesarias para el mundo del trabajo, ya esos los títulos y todo estos bonitas descripciones que hacían cuando uno estaba en diferentes espacios académicos y qué es esto y esto y esto y esto, ya no están mandados a recoger, pero no son la parte esencial de una presentación para un contrato de trabajo. Entonces vemos que al haber escasez de habilidades y al ponerle rigidez, pues entonces el mercado laboral puede contraerse y estas personas sin tener las habilidades, porque también tenemos unos temas en el sistema educativo donde todavía tenemos pensum que son de muchos años, que no responden a las necesidades de la economía, donde los estudiantes siguen en las carreras como la mía, que la amo y la adoro como el derecho, donde seguimos aprendiendo códigos y leyes y normas, y entonces dónde está la forma de emprender, cómo se crea un nuevo empresario, cuáles son las nuevas realidades, ese tipo de cosas cuando tú sales de la universidad, ya a todos nos pasó que uno salió de la universidad y se enfrentó al mundo laboral y dice, ¿y ahora qué hago? Yo me acordaba de los artículos y decía, pero ¿cómo lo aplico en la vida real? Esas son las habilidades que nos están faltando actualmente en el todas, pues a muchas de las personas que estamos en el mercado laboral que tenemos toda la vez que hacer el reskilling y tenemos que estar buscando formas de mejorar nuestro perfil no académico, sino nuestro perfil profesional desde las habilidades que tenemos. Entonces decimos, ¿será esto una barrera para que en este caso el contrato de aprendizaje pues sea una barrera muy grande y prefieran las empresas monetizar y no darle la oportunidad a los estudiantes de ejecutar sus prácticas en el centro de trabajo por todas las protecciones que tiene la legislación laboral frente a un vínculo jurídico laboral? Son de las grandes interrogantes que se van a expresar por parte de las personas que intervienen directamente en las reformas y en los comités y en los debates para decirles, es que esto no se trata de volverlo rígido, se trata de convertirlo flexible, que hayan derechos y que se tenga la oportunidad de hacer un mercado laboral que, como les decía, los propósitos de la reforma son la generación y la formalización, para los cuales la reforma en este momento no está respondiendo, sino le está dando respuesta a esos más de 15 millones de relaciones laborales formales existentes frente a una necesidad que es nacional cuando el índice de desempleo es de 2 dígitos y es tan amplio. Entonces, ya el contrato de aprendizaje no va a ser especial, sino será laboral y será un contrato a término fijo. En este caso, la fase lectiva en la 789 y la fase práctica hablábamos del 50% de un salario mínimo y en la fase práctica del 75 al 100, dependiendo ustedes saben, dependiendo del índice de contratación que existía decretado por el DANE para saber cuál era la tasa y basado en eso uno decía si era el 75 o 100% de lo que se pagaba del auxilio a ese trabajador. Ya con la reforma laboral se dice que no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, o sea que ya tenemos un monto en el cual nosotros decimos, bueno, ya vamos a hacer que aparte del salario mínimo, si es un contrato laboral, se desprenden las prestaciones sociales que de ello se derivan. Ahora bien, como ustedes veían al principio de todas las reformas, porque han habido varios documentos y varias publicaciones en Twitter donde se decía que no se va a poder terminar los contratos, que esto, porque antes estaba así, que si el trabajo no aceptaba la indemnización, entonces, y pedía el reintegro, entonces la indemnización y el despido sin justa causa quedaba sin efecto, si tenía que reintegrarlo. Ahora, ¿qué dijeron para las indemnizaciones? Bueno, vamos a volver a un sistema que existía y entonces ahora la regla general son los 45 días. ¿Cierto? Entonces eso para decir que dentro del propósito del gobierno es decir, bueno, yo les dejo terminar los contratos de trabajo, pero las indemnizaciones van a subir los montos para que efectivamente se demuestren los contratos sin justa causa. ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que se haya eliminado del ordenamiento jurídico laboral la facultad sancionatoria que tiene el empleador por un proceso disciplinario cuando hay una justa causa o que se hayan eliminado las causales objetivas. Simplemente que tendremos ahora que ser mucho más rigurosos
para demostrar una causal objetiva. ¿Y cuáles son las objetivas? La terminación de la hora labor, la terminación del plazo en el término fijo, decir, y tener esa correlación. Lo terminé con justa causa, ¿por qué? Y demostrable, la hora labor era esta, se terminó y acá lo puedo demostrar. Entonces, en el término fijo, ¿qué va a pasar? Actualmente son los salarios que falten por pagar para que se termine el plazo y eso lo pago como indemnización y nos entendemos las partes a paz y salvo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que dicen es, si no, pues los salarios restantes a terminar el plazo pactado, pero no pueden ser inferior a 45 días. O sea que si usted lo va a sacar faltando un mes y no le avisó y lo terminó sin justa causa, no va a tener que pagar 30, sino 45 días de indemnización. En la hora o labor, por eso dicen que debe ser específica y plenamente demostrable para hacer el cálculo de qué va a ser cómo se va a calcular esa indemnización, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, lo voy a terminar, pero la misma regla. Ahora dice actualmente que no puede ser inferior a 15 días, ¿cierto? Ahora igual, la hora para la reforma laboral dice, no podrá ser inferior a 45 días de salario el valor de la indemnización y los salarios restantes que falten para ejecutar esa obra o labor. En el término indefinido, lo que suben son los días igual de 45 días, ¿verdad? Tenemos actualmente en la legislación laboral que cuando son salarios inferiores a 10 salarios mínimos, pues serán los 30 días de salario por el primer año trabajado, más 20 días o fracción por los años adicionales. Cuando son salarios iguales o superiores a 10 salarios mínimos, ¿qué va a pasar? Entonces son 20 días de salario por el primer año trabajado y 15 días y fracción por los años adicionales. ¿Qué pasa en la reforma? En la reforma me están diciendo que serán 45 días de salario por el primer año y 45 días y fracción por los años adicionales. Así va a ser como se va a liquidar un contrato de trabajo actualmente con la reforma. Recordemos que simplemente esto es un proyecto que no se ha debatido, pero así está y hacemos nuestros análisis de riesgos cada uno en su empresa para saber cómo quedaría. La sanción por mora. Ahora, ¿qué dice? Es un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses. Desde el mes 25 se cobra el interés bancario. Y todo esto opera cuando se demuestra la mala fe del empleador en el no pago de alguno de los emolumentos que se desprenden del contrato de trabajo. Ahora, ¿qué sí me está diciendo la reforma? No me está hablando del límite, me está diciendo es un día de salario por cada día de retardo. Y ya ahorita les voy a decir en qué afecta, porque se mueven unos tiempos en cuanto a la prescripción de los derechos laborales en la reforma. Entonces uno dice, pues pucha, entonces va a ser ilimitado y nosotros aquí todos presentes sabemos que el pasivo laboral es uno de los más costosos, porque ese día de salario por cada día de retardo me puede incrementar en el tiempo y es una plata importante que deberíamos nosotros precaver cuando celebramos una relación laboral dentro de ese panorama de riesgos internos. Si yo tengo este contrato y entonces si llego a fallar, ¿cuánto podría ser? Aunque somos muy responsables al momento de liquidación y por eso se va a hacer tan preponderante con la reforma que las personas al momento de su liquidación de contrato de trabajo firmen y digan, las personas se encuentran a paz y salvo por todo concepto, empleador y trabajador se encuentran a paz y salvo, por ende, el empleado reconoce que se han pagado salarios, prestaciones sociales, va a primar eso. Desafortunadamente, pues para uno poderle demostrar ante un juez bajo los nuevos parámetros de la reforma que cumplió como empleador, que se suponía que actualmente si un trabajador, cuando se le paga su liquidación, no interpone algún tipo de anotación, oiga, me falta eso, se entiende que estamos a paz y salvo, pero también teniendo claridad que él podría demandar dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo laboral y uno dice, venga, pero entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a esa desconfianza entre las partes de tener que firmar todo para nosotros de poder demostrar ante cualquier eventualidad que el contrato de trabajo se ejecutó en debida forma. Entonces, eso lo hacen para las indemnizaciones, le dicen, bueno, usted lo va a poder terminar, pero le vamos a subir el valor de la misma incapacidad para que usted tenga claridad frente a lo que va a hacer y que lo pueda terminar. Obviamente, cuando hay una justa causa, debe haber un debido proceso para demostrar y que está especificado y que muchas empresas tienen su reglamento interno de trabajo cómo se ejecuta el proceso disciplinario y cómo el trabajador tiene acceso al debido proceso de derecho a la defensa en contradicción dentro de su reglamento interno de trabajo y lo describen en la reforma y dicen, estos son los puntos, enviar la citación, notificar de la misma, que se entienda notificado en los medios, hacer la diligencia de descargos, que se le den a conocer las pruebas, que se adelante la diligencia, que él presente las pruebas,
que pues obviamente cuando hay organización sindical que vaya con dos personas de la organización sindical, que estén presentes o al menos uno. Si no es así, entonces que hagan la diligencia, se le notifique la sanción, que tenga derecho a una segunda instancia. Todo eso está escrito en la actual reforma, pero muchas de las empresas en Colombia ya tienen ese reglamento, ese procedimiento debidamente detallado para que las personas conozcan y se van a poder terminar los contratos sin justa causa, muy cuidadosos del debido proceso. Ahora bien, nosotros, como yo les decía al principio, hablábamos de grandes bloques, que era primero los contratos de trabajo, que ya los terminamos de ver con esta intervención, y vamos a pasar al bloque de lo que ellos llaman tercerización, subcontratación, y pues subcontratación y empresas de servicios temporales. Entonces, esténse ustedes tranquilos que no se acaba la tercerización del servicio temporal en Colombia. Lo que pasa es que ellos dicen, y pues de acuerdo también, uno no se preocupa porque desafortunadamente todo esto es muy mediático y cuando salen a hablar es que queremos reducir a la máxima expresión la tercerización y el servicio temporal y que queremos reducir esto, entonces la gente se alarma. Pero como quedó en el texto, van a cambiar cosas, pero no se prohíbe, como estaba principalmente en ese proyecto de reforma que en su momento se dio a conocer, el primerito de todos, donde por allá en un parágrafo decía se prohíbe la tercerización en todas sus formas, y entonces uno decía, ay, pucha, entonces si esto va a ser así al principio, ¿cómo va a ser esto? Entonces, pero miren cómo ha cambiado la posición del gobierno frente al reconocimiento que le hacen a la tercerización y lo que impacta la tercerización en la formalización laboral, porque nomás en el sector del servicio temporal se aportan al sistema unos 7 billones de pesos en salarios, prestaciones sociales, a las cajas de compensación familiar. Se aportan alrededor de 465.000 empleos formales que impactan a más o menos unos 2 millones de personas contándose su núcleo familiar. Entonces, y solo estamos contando el servicio temporal, estamos hablando de los servicios también que prestan los contratistas independientes, que son una masa también importantísima. Yo creo que si se juntan esos dos podríamos estar llegando, aportando al millón de trabajadores formales, y si lo multiplicamos por un promedio de 2 o 3 personas por familia, estaríamos impactando a 3 millones, multiplicando los aportes que hacen al sistema de seguridad social. Entonces ellos saben que esto es una herramienta de formalización. Yo parto de la base y es una posición personal, no de compañía, que pues si no les gusta, es un tema de ellos personal, pero las figuras como tal están concebidas para formalizar empleos y son pasarelas para que en algún momento llegue el trabajador a ser contratado directamente por ese usuario y uno diga, bueno, sí es permitido, pero ellos lo saben y por eso lo tienen en el radar y por eso ya la redacción y toda la posición frente a lo mismo cambió. Entonces nos vamos a referir al contratista independiente, que en Colombia ese tema del outsourcing, de la tercerización de servicios, está descrito en un solo artículo, el artículo 34 que habla del contratista independiente. Ahora, ¿qué pasa? Cambian los temas de responsabilidad. Lo que tenemos actual es que son personas naturales o jurídicas que contratan la ejecución de una o varias obras, por un precio determinado, asumiendo los riesgos técnicos, financieros, con plena libertad, autonomía técnica y directiva. O sea que tenemos que ser independientes, eso es claro para el contratista independiente. También conocemos que en Colombia han existido abusos sobre las figuras, claro que sí, no se puede decir que todo es un panorama de felicidad y de cumplimiento, también han existido los abusos, pero no es tan malo como lo quieren hacer ver. Ahora con la reforma, ¿cómo se está definiendo? Entonces, ese contratista se dice son los que contratan un beneficio de terceros, ¿cierto? Cualquiera que sea el acto que le dé origen, cualquiera, para ejecutar obras, trabajos, prestar servicios por un pago, ¿cierto? Al final del mes, asumiendo todos los riesgos que los debo hacer con mis propios medios, con medio de autonomía técnica, directiva, administrativa. O sea, que no haya injerencia del contratante en el contratista en la prestación del servicio. Simplemente yo le pago 30 pesos y usted al final del día me hizo una gestión de X número de registros para llamar en su actividad, por ejemplo. Entonces, contratar, perfecto, ahí lo puedo hacer y pago y usted me da un informe y hasta luego. Y el contratante a mí no me dice cómo hacerlo. Las características actuales eran las que les mencionaba. Entonces, hay un precio determinado, pues asume el contratista los riesgos, ¿cierto? Tiene que tener sus propios medios para la ejecución del servicio y tiene que existir libertad y autonomía técnica. Ahora se van a sumar algunos importantes que vamos a analizar y es el precio determinado, sigue existiendo, asume los riesgos el contratista, debe tener sus propios medios, debe tener la libertad, autonomía técnica,
Ahora dicen, tiene que tener su propia organización empresarial con y una especialización productiva. Entonces uno dice, bueno, en el marco de Colombia, donde se promueve una ley de emprendimiento y se estimula a las personas a que generen empresa, cuando ven y dicen, venga, especialización productiva, una propia organización empresarial, que es una propia organización empresarial que tenga constituida una, por ejemplo, una empresa. Empecemos por una SAS, que es una de las que se puede constituir, entre comillas, más fácilmente. Bueno, ahora pensemos en especialización productiva, pero si yo estoy empezando y no tengo esa experiencia en especialización productiva, voy a poder yo contratar servicios con un tercero. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Las normas, cuando se expiden, tienen que responder a un contexto nacional. No pueden responder solo a una parte importante, que es lo laboral, claro que sí. Y estamos sabidos de que existe una reforma al Código Laboral, los derechos laborales de acuerdo a las necesidades económicas actuales, pero pensando siempre en el desarrollo de las personas y el país. Pero entonces ahora decimos, bueno, ¿cómo va entonces esto a impactar esos emprendedores? Tenemos que discutirlo y se puso de presente en el momento que hicieron los comentarios que como una persona que está iniciando y está emprendiendo y está haciendo su empresa va a tener una especialización productiva en un mes, va a ser muy difícil contratar, porque si se lo piden y eso va a ser uno de los derroteros para el Ministerio del Trabajo, me dice, bueno, pues no hago nada porque entonces no voy a poder contratar con nadie porque soy muy nuevo y no tengo la experiencia. Ahora, en la legislación laboral actual, para el contratista independiente no aplicaban los mismos derechos laborales para los trabajadores del contratista y para los del contratante. Ahora sí, están diciendo, se aplicarán los mismos derechos salariales y prestacionales a los contratistas que tengan los contratantes. Entonces uno dice, venga, y entonces, si yo tengo mejores beneficios como contratista en mi empresa, le aplico los del contratante, so pena que me sancionen, entonces desmejora al trabajador o cómo lo aplico ahí, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, cómo lo voy a ejecutar, qué tipo, cómo se los voy a aplicar. Entonces son preguntas que surgen y dicen, ah, no, tiene que aplicar lo mismo porque se parte de esa premisa equívoca que siempre que está como tercero tiene peores cosas que el que está contratado directamente. Entonces, hay empresas contratistas que tienen unos beneficios buenísimos, incluso mejores que las de las empresas contratantes, y dicen, y entonces ahora que eso es una desmejora para el trabajador como está en la reforma. O sea que también tengo que dejar por escrito que no lo desmejoro porque yo tengo mejores sabiendo que ya aquí están, o es obligación aplicar desde el contratante porque la norma me dice. Son cosas que nacen y que se tienen que ir desarrollando y que tienen que ser aclaradas. Ahora, la solidaridad decía, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales del contratante, pues se responde de manera solidaria, esa es la solidaridad. Ahora en la reforma laboral es absoluta cualquiera que sea la actividad del contratante. Dense cuenta que nunca se ha prohibido en Colombia contratar sobre la actividad misional permanente del contratante, del que es necesitario de ese servicio, de esa obra, de esa prestación particular. Ahora se está diciendo va a ser absoluta para cualquiera de la actividad contratante, con unos atinentes donde nos habla que el subcontratista, ahora el contratista tendrá que estar pendiente hasta de sus subcontratistas, así esté estipulado y ellos sean sus derechos frente a otros y esté prohibido, yo como contratista voy a responder. Entonces, en derecho penal existe algo que llama el encadenamiento al infinito, es prohibido en Colombia, o sea, yo no puedo pensar, y les voy a poner este ejemplo, que alguien hurtó a una persona en la calle con un martillo, entonces yo voy a culpar al que hizo el martillo y no solo al que hizo el martillo, sino al que dio el material para el martillo y la madera y al que sembró el árbol para tener el mango del martillo. Acá lo que está diciendo en la reforma laboral es que yo como contratista, si subcontrato esos servicios, así la subcontratación esté prohibida en el contrato comercial, que yo celebre con ese subcontratista, y este aún así lo hace y falla la lealtad de pagar derechos laborales, yo tengo que responder. Entonces, ¿cómo así? Entonces, yo voy a responder de ahí para abajo. Entonces las cadenas cada vez se van a ver afectadas porque ya no va a haber el subcontratista con el subcontratista con el subcontratista porque el inicial va a tener que responder de ahí para abajo, como está la reforma, vamos a decir, no, cada uno su responsabilidad y cada uno con lo que le compete, porque yo tengo que verificar efectivamente que contrate subcontratistas serios, ahí no más, pero de ahí para allá que yo me haga responsable, así la cesión de esos contratos esté prohibida, me preocupa, porque ya es el encadenamiento al infinito de responder por XXXXXXX personas hasta el fondo de la cadena cuando se termine todo el servicio. Entonces, esos son los grandes cambios que existen en el contratista independiente para que tengamos en cuenta. Entonces, los dos temas principales, la propia organización, la especialización productiva, los mismos derechos salariales de los trabajadores, tanto del contratante para el contratista y la responsabilidad solidaria frente a cualquiera de las actividades.
Frente al servicio temporal, ¿qué pasó? Y todos somos conscientes que la reforma laboral tiene errores de redacción, tiene errores de técnica jurídica, tiene errores frente a lo que es toda su presentación, pero pues basado en eso uno va diciendo, bueno, vamos entonces a hablar de qué son las empresas, cómo quedaron las empresas de servicios temporales. Entonces, primero, siguen igual, no las prohibieron. Es posible vincular trabajadores en misión para la atención de actividades y necesidades temporales, porque ustedes dense cuenta que ya les voy a leer el parágrafo que está abajo resaltado, sí se permite. Segundo, el incumplimiento convierte a la empresa usuaria en el verdadero empleador. ¿Cuál incumplimiento? Que la necesidad temporal se vuelva permanente, ¿verdad? Y tercero, los trabajadores en misión tendrán las mismas condiciones de trabajo y los mismos derechos laborales que perciben los trabajadores de la empresa. Entonces, vamos a referirnos al primero con el parágrafo que les estoy subrayando. Dice, en la reforma laboral, las empresas usuarias no podrán celebrar contratos con las empresas de servicios temporales para la atención de actividades y necesidades permanentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, actualmente las empresas de servicios temporales están concebidas en el artículo 71 de la Ley 50 del 90 como aquellas que contratan la prestación de servicios para colaborar temporalmente en las actividades de las empresas usuarias. ¿Qué me está diciendo así? Me está diciendo, pues, en efecto, yo no puedo contratar una empresa de servicios temporales para actividades y necesidades permanentes, pero sí puedo contratarlas para la atención de mis actividades y necesidades temporales. Entonces, no están prohibiendo el servicio temporal, simplemente en ese error de redacción donde, digamos, confunde y reinarás para mostrar en estricto sentido que están prohibiendo, no están prohibiendo, porque nosotros y las empresas de servicios temporales, Manpower Group también, como empresas de servicios temporales que tienen, también prestamos servicios de outsourcing, decimos, venga, pero espérense un segundo, no están prohibiendo nada, simplemente están diciendo lo que ya sabíamos, que es para atender necesidades y actividades temporales que no se vuelvan permanentes. Ahora, el incumplimiento convierte a la empresa en el verdadero empleador. Eso ya pasaba ahora en la jurisdicción ordinaria cuando se demostraba que existía un exceso y un abuso de la figura. En la jurisdicción ordinaria decían, usted fungió como simple intermediario del artículo 35, donde no alegó su calidad y usted responde de manera solidaria con el tercero al tener de forma ficticia una relación laboral que debió ser directa. Eso vía jurisdiccional ocurría en los procesos legales donde se demostraba este tipo de abuso. Ahora es por ley que dicen, bueno, se convertirá inmediatamente en verdadero empleador. Y tercero, los trabajadores en misión tendrán las mismas condiciones de trabajo y los mismos derechos laborales que persiguen los trabajadores de la empresa usuaria. Aquí es importante referirse a algo. Cuando nace la ley 50 del 90, que no es una norma que las empresas de servicios temporales quedaron incluidas ahí, pero no estamos hablando de nada laboral, sino de servicios, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la exposición de motivos decía, venga, pero es que no es necesario que un trabajador en misión entre a la empresa usuaria ganando lo mismo, porque lo que se trata es de eso mismo, atender esas necesidades temporales, ¿verdad? Con personal especializado que tenga el perfil idóneo para atender esos incrementos, esos reemplazos, esas actividades ocasionales o transitorias, esa prestación de servicios, pero ¿cómo así que entonces va a entrar ganando lo mismo? Entonces yo me voy a poner con ejemplos. Entonces yo entro y veo aquí a Catherine de primerita y digo, bueno, yo voy a hacerle un reemplazo a Catherine, no voy a apoyar en un incremento de actividades que tuvo Catherine. Catherine se gana un peso, lleva con Colcop lleva 5 años, tiene esto, ha estudiado esto, tiene esta experiencia, tiene esto y se gana 2 pesitos. Ahora entro yo, Cristian García, que me acaban de contratar para una empresa que no conozco, voy en trabajador en misión y voy a ganar los mismos 2 pesitos. Entonces uno dice, no es un poco injusto que la persona que ya lleva con experiencia, con todo lo que tiene, pues todo ese background que llegó a los 5 años, decir, pues pucho, ya llevo acá, tengo todo esto, pues llega a ganar lo mismo. Y lo que estamos diciendo es que se deje lo mismo, que se tengan en cuenta las escalas de antigüedad, que se tengan en cuenta las funciones, que se tenga en cuenta el cargo, porque si bien es cierto, partimos de la igualdad, la misma Corte Constitucional ha dicho que hay igualdad entre iguales y desigualdad entre los desiguales. Eso es completamente válido en Colombia y no dice que la igualdad es absoluta, porque para cada grupo poblacional se aplican unas condiciones uniformes para determinar si existe una desigualdad. No quiere decir que todos seamos iguales per se, porque entonces no, eso opera en un mundo completamente diferente. Entonces, si partimos de esa base, entonces vamos a decirle, esos 3 elementos son súper importantes para que las personas propendan, para decir, uy, yo quiero llegar allá, quiero ser contratada allá, porque dense cuenta que hay un porcentaje muy alto de trabajadores en misión en caso de las empresas
de servicios temporales que son contratados directamente con la empresa usuaria una vez superado esos 360 días que pueden ejecutar su labor. Entonces dicen, eso, allá quería llegar yo, ya llegan y llegan súper contentos. Pero entonces, ¿ahora qué va a pasar? Van a decir, bueno, pero si me va a ganar lo mismo, pues ahora me va a dar, entre comillas, pues, ¿cómo voy a hacer yo para decir ganen lo mismo? ¿Cómo? Es parte de lo que ellos dicen de desincentivar, pero ya los trabajadores en misión tienen derecho a los mismos beneficios en materia de recreación, alimentación, de transporte, el salario ordinario equivalente. Entonces, son las cosas que uno dice, pues, ¿para qué las hacen si ya establece la norma cómo hacer que las personas puedan gozar de esos beneficios? Entonces, para que tengan claridad, cambia la solidaridad en el contratista independiente, cambian algunas cosas, pero no lo están prohibiendo, al igual que el servicio temporal. El servicio temporal y las empresas de servicios temporales que son legalmente constituidas, pueden seguir ejecutando su actividad para lo que fueron constituidas, para ejecutar actividades temporales en la actividad misional permanente de un tercero. Ahora, dentro de esos presupuestos vamos allá a descender en este ratico que nos queda, en esos momentos de la jornada laboral. Actualmente la jornada es de 6 a.m. a 9 p.m., en el trabajo diurno la propuesta es de 6 a 6, en el trabajo nocturno pues de 9 a 6 de la mañana, ahora quieren que sea de 6 de la tarde a 6 de la mañana, entonces van a haber ya 3 horas más a la jornada nocturna con recargo del 35%, lo que llama a la atención, porque en Colombia el empresariado colombiano, la cantidad de MIPYMES y pymes que existe en Colombia y que dan movimiento a la economía es muy alta. Entonces dicen, vamos a poner un ejemplo, el sector comercio, el sector de restaurantes, el sector hotelero. Si lo que se quiere promover es el turismo, se quiere promover el comercio, pues ¿cómo vamos a ponerles más cargas a los empleadores? Y en este caso, cuando la jornada y las personas salen, ya es por la noche, entonces hasta las 9 de la noche uno dice, pucha, recargo hasta las 8, ahora son horas extras, más recargo, ahora no puedo trabajar más horas extras. Entonces es un tema complejo porque ya la jornada se corta un poquito y más con la proposición que tienen que la jornada sea de inmediato de 42 horas. Entonces, eso con respecto a las críticas que se tiene frente a la jornada y lo que pueden significar los recargos en sectores sensibles como los que les acabo de mencionar, y no solo eso, muchos de las empresas que funcionan durante 24 horas, los 7 días de la semana, durante 360 días, que son sujetos a 36 horas, y eso no ha cambiado, pero si no tienen esos turnos, pues ¿cómo lo van a hacer? Tendrán que empezar a hacer al fondo un análisis interno de cómo gestionar para que la jornada no los vaya a impactar. Los recargos actualmente, ¿cómo están? Dominical y festivo al 75%, con la reforma queda en el 100%. Ahora, si nos damos cuenta de la reforma laboral y cómo es en los límites al trabajo suplementario, ustedes saben que actualmente tenemos una jornada de 8 horas diarias máximas, más 2 horas extras, teniendo la autorización del ministerio para trabajar las horas extras, ¿verdad? Entonces ya no se podrán extender esas 10 horas. Ahora la propuesta es que sea una jornada amplia de 9 horas, ¿verdad? Y que podrá elaborar una hora extra más. ¿Qué pasa con esto? En este entendido, recordemos que actualmente nosotros podemos pactar entre el empleador y el trabajador de lunes a viernes una jornada que exceda las 8 horas para no trabajar los días sábados, ¿cierto? Y yo bajo esas jornadas voy a poder trabajar, pero ahora con esa limitación, entonces dice, vamos a tener una jornada ampliada ahora que no sabemos cuál va a ser cómo se va, porque va a ser concertada de forma voluntaria entre las partes para hacerla flexible. No sabemos cuántas horas vayan a quedar diarias, si van a ser 4, si van a ser 5, si van a ser 6. El hecho es que con la reforma se tienen que cumplir las 42 horas que les voy a mencionar ahorita. Entonces vamos a ver cómo vamos a tener nosotros que modelar al interior las jornadas de trabajo basado en lo que quede establecido, porque ahora sería hablar en supuestos, pero ya tengamos en cuenta que con la modificación de la jornada y el número de horas, sí o sí vamos a tener que tener cambios. ¿Y por qué? Porque actualmente ustedes saben que ahí está en vigencia la ley 2101 del 2021, donde se dijo que la jornada se reducirá de manera escalonada a 42 horas y empezamos ahora el 15 de junio de 2023 con la reducción. Entonces, eso ya está. ¿Es un tema de proyección? Claro que sí. Lo que pasa es que con la reforma surge el miedo de decir, pucha, ahora vamos a decir que son las 42 horas de inmediato. Y aparte que con la ley 2101, si ya implica, si nosotros como empresarios y como empleadores aplicamos la jornada de las 42 horas, pues ya quedábamos exentos, ¿cierto? De cumplir con el Día de la Familia, de la jornada de capacitación de 2 horas. Ahora no, todo van a tener que cumplir con la misma, si hay reducción de jornada con la reforma laboral, igual se va a tener que dar el Día de la Familia semestral, se van a tener que dar las 2 horas de capacitación del artículo 21 de la ley 50 del TRAP del 50 del 90,
trayendo como resultado que si se aplica todo esto, un trabajador posiblemente en Colombia en una semana ya no solo trabajará 42 horas por derecho, por obligación legal, sino que en promedio podría estar trabajando hasta menos de 40 horas a la semana, lo cual va, que como ustedes también lo conocen, los gremios han sido muy incisivos en el tema de productividad del país y decir, bueno, pero si ahora trabajamos 48 y no somos para nada productivos, trabajando 42 vamos a responder a las exigencias del mercado. Se ve algo muy difícil y marcado, pero es lo que tenemos nosotros que, en este caso, definir y que tenemos que conocer cómo va la reforma. Ahora, esa jornada de trabajo, como ustedes lo ven en el cuadrito, voy a quitar eso para que ustedes puedan ver el cuadrito, no sé si yo cada vez que les muevo la pantalla y me muevo aquí, dice, ¿cómo está la jornada ordinaria actual? Pues son 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Con la ley 2101, que es la que está actualmente, la jornada quedaría de 42 semanas. Ahora con la reforma laboral que quedan 8 horas diarias, ¿cierto? O de 42 horas semanales que se debe, pues, entonces si yo hago las 8 horas diarias en la semana, ¿cuánto ejecutaré para que en efecto pueda cumplir las 42? ¿O cómo voy a repartir mi jornada para que se reparta de lunes a viernes las 42 horas? Es el gran interrogante. Los turnos de trabajo sucesivos no se tocan, pero eso va para las empresas que primero trabajen 360 días, los 7 días de la semana durante 24 horas. Ahí yo puedo pactar las jornadas de turnos de 36 horas y que no excedan de 6 horas al día. Eso sigue, no lo han modificado y sigue igual. Ahora, lo que se llama flexible dentro de la legislación laboral actual, lo que tenemos y lo que está en la reforma, entonces, actualmente hay una jornada semanal de mínimo 4 horas continuas y hasta 10, ¿cierto? Para que no trabajemos los sábados, sin llegar a pagar ningún recargo por este hecho, ¿verdad? Cuando el número de trabajo no exceda el promedio de las 48 horas semanales. Con la ley 2101 hablamos de esa flexibilidad, pero la jornada semanal quedaría de 42 horas de trabajo semanales, pero de forma paulatina, disminuyendo en el tiempo, empezando en el 2013, con un día de descanso obligatorio, como lo sabíamos. Eso está completamente claro. Simplemente hay una reducción en la jornada laboral que iniciaba el 15 de junio de 2013. Ahora, con la reforma laboral que hay una jornada semanal de mínimo 4 horas continuas, ¿verdad? Y hasta 9 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, siempre que el número de horas no exceda el del de 42 de la semana. Entonces ahí es donde dicen, hijo de pucha, 42, eso ya me da un campo amplio para tener que empezar acá a pagar recargos porque mi actividad económica está diseñada para 48 horas, para poder producir o prestar el servicio que presto en 48 horas. En ese caso, en esta jornada y en la reforma laboral también vamos a tener que en cuenta un atinente. Son aquellas personas que tengan responsabilidades familiares con familiares cercanos, que tengan algún tipo de enfermedad, algún tipo de impedimento, donde se va a poder pactar esa jornada flexible, decir, yo en el tiempo voy a poder hacer esto, pero también tengo que tener tiempo para responder por la persona que tengo a cargo. Entonces uno dice, pues pucha, entonces ahora 42, hablamos ya de la jornada de la familia, hablamos entonces de la jornada, las 2 horas de capacitación, pero entonces ahora también de la jornada flexible por si la persona tiene un familiar a cargo que tenga algún tipo de impedimento, que esté a cargo, que se llama de cabeza de familia, y dice, ay, escucha, bueno, se me disminuye el trabajo, pero estos son tipos de, pues los argumentos que se tienen para decir, bueno, o pone una cosa o ponga todo, pero no tiene que definitivamente reconocerse todo, porque no todo lo que se deje reconocer es quitar un derecho, no, existen dentro de las limitantes de una relación laboral, cosas que debemos conocer para las personas y que debemos cumplir, pero también tenemos que responder a las necesidades de un país. En plataformas digitales, se metieron con un tema álgido y es lo que pasa actualmente con las plataformas, es de conocimiento público, pero ahora los trabajadores de las plataformas digitales deben ser vinculados mediante el contrato de trabajo, no es posible pactar exclusividad con estos trabajadores de reparto o de entrega. Estos trabajadores de reparto o de entrega deben ser afiliados al sistema de seguridad social, deben haber informes mensuales sobre las horas laboradas, incluyendo el tiempo de disponibilidad. Las plataformas deben informar a sus trabajadores los sistemas automatizados de supervisión y de toma de decisiones y crear la figura del supervisor humano para que las personas tengan contacto con un supervisor entre ellos y la plataforma para alegar o discutir cualquier tipo de controversia que surge. Dense cuenta que actualmente uno con una aplicación se comunica con un chatbot y marque el 1, marque el 2, marque el 3. No, en la reforma se dice que tiene que haber un supervisor humano que haga cuenta y que tome las inconformidades que tengan esos trabajadores frente al servicio que se presta en las plataformas. Ahora, también el trabajo agropecuario es el nuevo contrato que yo les decía que existía en Colombia, que se iba a dar, y es
Bueno, el contrato agropecuario son aquellas actividades agropecuarias que se encaminan para obtener frutos, productos, realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, todo eso que me está incluyendo el agro. Si esas actividades agropecuarias se mantienen por más de 27 semanas continuas, el contrato se entiende celebrado a término indefinido. No sé de dónde sacan el promedio de las 27 semanas continuas. Debe ser, por ejemplo, de las épocas de siembra y de cosecha y de recolección. Me imagino que lo sacan de ahí, pero ya si se pasa de la semana 27, se vuelve un contrato a término indefinido. El jornal no podrá ser inferior al salario mínimo legal diario, más un factor prestacional del 30% como ocurre en el salario integral, y un 4% por concepto de subsidio familiar que se paga directamente el trabajador. Las cotizaciones deben ser realizadas por el empleador sobre el jornal sin incluir el factor prestacional. O sea, ¿qué me están diciendo? Yo al trabajador le entrego el jornal en efectivo porque hice pagadero directamente al trabajador, pero entonces también tengo que hacer el aporte yo como empleador frente al valor del jornal. Estas actividades se entienden que son ejecutadas por un contrato de trabajo y crean la figura del jornal agropecuario, que permite retribuir el valor del trabajo diario y compensa el valor de las prestaciones sociales de forma anticipada. Yo aquí es donde veo, si nuestro agro está tan golpeado porque no hay mano de obra, porque los productos están caros, porque en este caso los insumos y demás, ¿cómo impactar el agro a un finquero que tenía que tener una persona contratada directamente? Y además porque el movimiento en esos lugares del campo, pues la gente está acostumbrada a tener su platica en el bolsillo el día que sale y no les importa tener salud, están con el CISBEN. Entonces son cosas que se tienen a discutir para no afectar el agro, que es lo que supuestamente se quiere promover. Y la afiliación al sistema de seguridad social para esos trabajadores será en calidad de dependientes en tiempo parcial, o sea que se incrementan los costos, ya no serán solo costos para la producción, sino los costos laborales para la recolección y todo lo que tenga que ver con el trabajo agropecuario. Ahora en la automatización, todos estamos actualmente conociendo la inteligencia artificial, qué está pasando con los puestos de trabajo, que mediante mecanismos de automatización se están reduciendo los puestos de trabajo. Eso es lo que existe, pero también existe la obligación de nosotros como trabajadores incrementar nuestras habilidades para que seamos vigentes en el mundo del trabajo. Pero los aspectos principales de la automatización en la reforma laboral son que si hay un proyecto de automatización en la compañía, los trabajadores deben ser reubicados laboralmente en otro cargo o área, deben ser reconvertidos laboralmente al menos durante 6 meses anteriores a la aplicación de la automatización. En caso de terminaciones colectivas por este hecho de automatizar un proceso, se debe solicitar autorización al ministerio. Deben obviamente pagarse las indemnizaciones que les corresponda e ingresar a la ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo. O sea que ahora si yo quiero automatizar, tengo que tener en cuenta estos presupuestos, porque en el caso de que Cristian esté en un proceso que se va a automatizar, debo primero ver si lo puedo reubicar en otro cargo, que lo tengo que reconvertir laboralmente en 6 meses para después aplicar la automatización. Ahora la descarbonización de una economía que se mueve por el carbón, lo es en el norte del país, donde hablamos, bueno, mecanismo. Entonces ahora para esa descarbonización, que es quitar la economía del carbón, primero tiene que haber un mecanismo para la identificación del número de trabajadores afectados por el cierre. Pues imagínense, estamos hablando de cierre, la ruta de reconvención de trabajadores, pues unas personas que están en esas zonas del país que están dedicadas al carbón, yo cómo voy a reconvertirlos. Pero ahora que yo tengo que también es pagar los proyectos productivos que sean diferentes al carbón para poderlos reconvertir, porque si yo tengo en mi empresa personas dedicadas al carbón y los voy a reconvertir en la siembra de plátano y no hay plátano, ¿qué me van a decir? Esa reconversión no fue válida. Las posibilidades de reubicación laboral, pero si yo tengo un sector del carbón y una empresa de carbón, ¿dónde los voy a reubicar si es descarbonización? Yo no tengo nada más. ¿Dónde los voy a reubicar? Tendría que tener una plantación al lado para decir es que los voy a reubicar, y eso no va a ocurrir. No ocurre con las personas que no tienen un segundo proyecto productivo en caso de que pase algo. Ahora sí los empresarios pues les va a quedar muy duro en las empresas de carbón decir, voy a montar una empresa paralela de una actividad para reconvertirlos en el caso que me toque descarbonizarme y eliminar mi empresa, porque hablamos del cierre de la empresa. Y debo financiar el fondo que garantice el pago de las cotizaciones al sistema de la seguridad social de los extrabajadores. Como asiente de los extrabajadores tengo que financiar, entonces los costos. Hablamos siempre de costos y cosas que aumentan. Parto de la base que son puntos principales que hay que discutir. Ahora los migrantes, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a gozar de las mismas garantías laborales, absolutamente todos. Ahora hay unas cosas de favorabilidad, entre comillas, frente a los migrantes que vienen de Venezuela por el PPDF, por todas esas cosas. Ahora no,
todos los migrantes. Los deportistas tendrán un contrato de trabajo, eso se sabía ya desde hace un buen tiempo, pero todos tendrán derecho a un contrato de trabajo. El reajuste salarial va a ser que los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos tendrán derecho a un reajuste salarial que será igual al del IPC causado al 31 de diciembre del año anterior, ¿verdad? Y la prescripción de derechos laborales, como les decía, ya no va a ser de 3 años, sino de 5 años. ¿Y cuándo se volverá exigible? Actualmente es desde la causación del derecho. En la reforma laboral, desde la terminación del contrato. O sea, se termina el contrato, tengo 5 años para reclamar. Aquí, en este caso, actualmente son 3 años, desde que, por ejemplo, yo no pagué las vacaciones del año pasado, desde ahí empieza a correr la prescripción. Entonces, estos puntos son importantes a tenerlos en cuenta para nosotros decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un tema de análisis, es un tema de estrategia empresarial, donde nosotros vamos a decir, basado en esto, cómo vamos a funcionar, pero ese es el panorama, diciéndoles que no está en este momento aprobada, que no se está discutiendo, que estamos en un espacio amplio de preguntas y respuestas frente a lo que se presentó, con el ánimo de por todos los medios y las unidades gremiales y las asociaciones gremiales decirnos cómo vamos a contribuir frente a este panorama que nos trae la reforma laboral, frente a lo que es el derecho individual. Como les mencionaba al inicio, definiéndose lo individual, sabemos qué va a pasar en lo colectivo y cuál va a ser la ruta de la reforma para saber si va a responder o no las necesidades que se requieren actualmente en el país. Con estos 3 minuticos que me excedí, agradezco a todos ustedes por haber participado en esta conversación, haber estado con ustedes, les agradezco muchísimo por el espacio y trataré entonces de darle espacio a las preguntas, si no bien se las envío por escrito a la señora Gloria para que se las envíe a las personas participantes para respetar el tiempo de asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, mil gracias, fue rapidísimo, pero yo sí creo que nuestra audiencia nos va a perdonar por una pregunta que me parece muy puntual y muy al lugar. ¿Cómo se define el porcentaje del salario en la fase práctica y en la fase lectiva del aprendizaje? Sí, mira que ahora, antes se definía con el 50%, ahora es un salario mínimo, en cualquiera de las dos fases. Ok. Si en caso de realizar una terminación del contrato con un aprendiz con esta nueva reforma, tendrá, como se toma, sí, claro, porque aplica como si fuera un empleado a término indefinido, ¿cierto? El contrato es a término fijo y la terminación sin justa causa debe hacerse igual con un proceso disciplinario o con justa causa, diciendo que se acabó el término, notificando y demás, pero sigue las mismas reglas del contrato de trabajo. ¿Qué pasa con la acción de reintegro general y no en casos excepcionales como existe en la actualidad? Ese es un tema que está hablando y es que estamos hablando que como se venía presentando en la reforma, decía que el reintegro era inmediato cuando no se pagaba la indemnización. Esto sigue siendo en la jurisdicción ordinaria, definir cuándo o no procede el reintegro, si está afectado por un fuero de salud, por algún tipo de fuero proteccional, prepensional, madre, cabeza de familia, si efectivamente el contrato de trabajo fue terminado sin justa causa, pero lo tengo que demostrar ante la jurisdicción ordinaria. Preguntan si hay periodo de transición para la aplicación de estas normas en la propuesta. No, en la propuesta dice que se aplicará inmediatamente entre en vigencia. Ok. También me preguntan si vamos a tener acceso a tu presentación. Sí, claro, yo se las envío con todo gusto. Listo. Bueno, creo que ya nos pasamos 5 minuticos, pero creo que eran sumamente valiosos. Cristian, de verdad, muy, muy enriquecedor este espacio contigo, muy al lugar, un excelente resumen, porque pues acá seguirán muchos cambios. Nosotros vamos a elevar a través tuyo y a través de nuestros enlaces del Congreso nuestras inquietudes adicional a las que ya nos planteaba. Entonces, para seguir acompañando a nuestros asociados en todos sus retos, esta es nuestra primera vez contigo. Esperamos, Cristian, que no sea la última y que nos sigas acompañando en estos retos y desafíos que se presentan para nuestros asociados, ya que trabajamos siempre en la protección de ese tejido empresarial y buscando oportunidades de actualizarnos y de también ese reconocimiento como industria que genera cerca de 80,000 trabajos en el país y que se vería bastante afectado por esta reforma. No, antes de despedirme, quiero invitarlos a los próximos eventos que tendremos. Es el foro de Colcop en la ciudad de Cali el 20 de abril y el 1 de junio en Barranquilla.
y para seguir trabajando en pro de nuestro talento que requiere tanta fidelización, motivación, atracción. El 5 de mayo, recuerden que tendremos el 12º Encuentro Nacional de Profesionales de nuestra industria de servicio al cliente, BPO. Gracias a cada uno de ustedes, a todos por habernos acompañado en este espacio, al equipo de Colcop por hacerlo posible y Cristian, un abrazo inmenso a ti y al equipo de Manpower. Muchísimas gracias a ustedes y una feliz semana de Pascuas. Cuenten con Manpower Group para lo que necesiten, por favor. Muchas gracias. Bueno.